Las investigaciones en torno al hermano de doña Isabel Díaz Ayuso y a la posibilidad de que ha podido tener un trato de favor por parte de contratos vinculados a la Comunidad de Madrid por ser hermano de, ha vuelto a poner sobre la mesa la sombra de los hermanismos. El primer caso de un célebre hermanísimo fue el de don Juan Guerra, que estalló en 1990, en realidad un poco antes, en 1989. Don Juan Guerra era el hermano del todopoderoso don Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, vicesecretario general del PSOE, el hombre que de verdad controlaba la ejecutiva del PSOE en 1989, en un momento en el que el PSOE aún gobernaba con mayoría absolutísima. Precisamente en el año 89 había sacado su tercera mayoría absoluta, y en el debate de investidura, don José María Aznar, entonces estrenado jefe de la oposición, había echado en cara al señor González la sombra de amiguismo y tráfico de influencias. Y la sensación popular de regalos constantes a los amigos. Si habla usted con la gente de la calle, y yo le recomiendo que lo haga más a menudo, señor González, observará que existe la impresión de que no hay visitante a la Moncloa que no salga con un regalo político del presidente del gobierno disfrazado de cooperación. Nuestro país se ha convertido en un rumor incontrolable de corrupciones, de práctica de información privilegiada. Se ha creado una moral de fortuna y una economía de casino. Pero cuando don Felipe González le había pedido ejemplos, no había sido capaz de poner ninguno en concreto. Nosotros no hemos hecho nunca una política de amiguismo, no lo creo. Habría que intentar, cuando se hacen definiciones de esa naturaleza, poner ejemplos concretos. Ese mismo año, la revista Época, que dirigía don Jaime Canmani, pone el nombre de don Juan Guerra encima de la mesa. Y es que don Juan Guerra había pasado de estar en paro en 1980 a, después de que los socialistas llegaran al poder y con el único cargo conocido de ser asesor de su hermano don Alfonso Guerra, acumular un importante patrimonio. Yendo a su hermano Alfonso, vicepresidente del gobierno, él no notaba su forma de prosperar, no le comentó nunca nada. Entonces, él, por ejemplo, si yo cambio de coche, lo normal es que vea que cambia de coche. Oye, Juan, te has comprado un buen coche. Sí, es un buen coche, pero si conocieras a mi hermano Alfonso es la persona menos materialista y pasa del dinero, no quiere saber cosas esas. Ya. O sea, usted se compró un Mercedes, sí. Una finca que le haya pagado o no, eso ha dicho se debe esta noche. entero y se puede mostrar cuando quiera. Y es que resultaba que la vicepresidencia del gobierno tenía un despacho en la delegación de Sevilla, despacho que era ocupado por don Juan Guerra en calidad de asesor y despacho del que presuntamente don Juan Guerra hacía negocios privados, amparándose en que hablaba en nombre del gobierno y en nombre de su hermano. Don Juan Guerra fue destituido como asesor de don Alfonso Guerra y a principios de 1990 se dio de baja en el PSOE. Por su parte, en mayo de 1989, la dirección del Partido Socialista Obrero Español decidió que don Juan Guerra dejara de prestar sus servicios como asistente, lo que se produjo en ese mismo momento, aunque el contrato laboral quedó formalmente rescindido en el mes de noviembre. ¿Y cómo había llegado esa información a la revista Época? Pues porque don Juan Guerra se había separado de su esposa, que lo había demandado por malos tratos, lo que le había llevado a una leve condena de unos días de arresto domiciliario. La ya ex esposa de don Juan Guerra había ido con esa información al presidente del Partido Popular, don Manuel Fraga Iribarne, y don Manuel Fraga Iribarne presuntamente le habría pasado esa información al director de la revista Época, don Jaime Canmani. Sin embargo, cuando más estalló el caso fue en 1990, y es que en 1990 había elecciones al Parlamento de Andalucía, momento que tanto el periódico ABC como el periódico El Mundo, como Antena 3 Televisión, como sobre todo los partidos políticos Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Andalucista decidieron poner toda la carne en el asador. En ese momento hubo una pugna entre periodistas por ver quién conseguía la primera entrevista a don Juan Guerra. Don Jesús Quintero le convenció para su primera entrevista grabada para un programa que se iba a estrenar en Canal Sur llamado ¿Qué sabe nadie?, que debía emitirse aproximadamente hacia el 20 de abril de 1990. Pero cuando esa entrevista ya estaba grabada, pero aún no emitida, doña Mercedes Milá decidió adelantarse y programar una entrevista en directo con don Juan Guerra para su programa el martes que viene en Televisión Española, el 17 de abril de 1990. Y a pesar de que el señor Quintero tenía firmado con don Juan Guerra que su programa no se emitiría hasta el día 20, al enterarse de que la señora Milá iba a estrenar su programa el día 17, adelantó la emisión
con un acuerdo con Telemadrid para que se emitiera el día 16. Por lo que la primera entrevista emitida a don Juan Guerra fue la del señor Quintero y al día siguiente la de doña Mercedes Milá. El propio don Juan Guerra hizo alusión a esa otra entrevista delante de la señora Milá que gracia no le debió hacer. Es que mire, le voy a poner un ejemplo. No sé si usted ha visto que han puesto en Telemadrid ayer un programa que yo he hecho en Sevilla. Bueno, pues yo he hecho unas declaraciones que lo ha oído todo el mundo y los titulares son todos lo distinto de lo que yo he dicho. Por cierto, es curioso la diferencia de trato que le dan en cada entrevista a la figura de la esposa de don Juan Guerra, porque doña Mercedes Milá desliza claramente que está actuando por despecho y no dice ni mu de la condena por malos tratos. No digo que sea o no sea, digo que yo no lo sé. Y por el contado, probado no está. Porque lo diga mi exmujer o porque lo diga yo, no está una cosa probada, las cosas hay que investigarlas. Usted se equivocó no poniéndose de acuerdo con su mujer en un primer momento a la hora de separarse de ella, ¿no? ¿Está pagando muy caro ese desacuerdo? Sí, yo sí me puse de acuerdo, si hay un acuerdo firmado, ¿cómo que no me puse de acuerdo? No parece que usted se portara demasiado bien porque la respuesta de ella evidentemente ha sido muy violenta. No, que va. Esos son otros problemas. Mire, yo de mi mujer no quiero hablar, ¿eh? No quiero hablar, lo he dicho ya antes, por respeto a mis hijos, porque yo ya no vivo con esa persona hace mucho tiempo y no tengo por qué sacar problemas, vamos a decirle, íntimos. Pero yo además, yo me he portado muy bien y he cumplido absolutamente con todos los meses, con mis obligaciones y con mis hijos por descontado. Eso lo pueden decir mis hijos mejor que yo. No es la respuesta a un despecho, a una herida muy importante. Volvemos a hablar del mismo tema que no quiero hablar. Bueno, pues nada, creo que sí. Y en cambio, don Jesús Quintero sí hace referencia a la condena por malos tratos. Hay una sentencia que le condenó por malos tratos a su exmujer. ¿Malos qué? Tratos. Ah, entendido, rato. ¿Existe esa...? Sí, es curioso. Tengo la sentencia, se la puedo presentar aquí en la ODC. Efectivamente, un día iba yo por la calle con esta mujer con la que yo me uní sentimentalmente y entonces estaba esperando cerca de la casa enfrente mi mujer con un hijo mío pequeño, un hijo mío muy bondadoso, uno de mis hijos. Y entonces estaba allí para que viera la escena de que su padre estaba con otra mujer, una cosa, como comprenderá, de utilizar a un niño para eso. Ya se puede usted ir adjudicándole a mi mujer el calificativo que usted cree que le corresponde. Yo no se lo voy a dar. Don Juan Guerra insistía en dos cosas. Uno, en que había una campaña mediática contra él, algo que es muy habitual en los políticos. Los medios de comunicación están todos en contra mí, es una conspiración de los medios de comunicación. Una ridícula es pensar que esto es una campaña. Yo creo que todas las personas sensatas piensan lo contrario, esto es una campaña. Yo no he dicho que fuera una ridiculez, he dicho, parece extraño que todos los periodistas se pongan de acuerdo. No los periodistas, tengan en cuenta que los periodistas no van por libre, los periodistas pertenecen a medios. Entonces... Un discurso que hoy en día oímos con mucha frecuencia desde el señor Abascal hasta el señor Iglesias. Y en el caso de don Juan Guerra es me tiene manía porque no soy de derechas. No, pero parece que eso me interesa. Volvemos de siempre. Ese señor tiene bula. Ese señor puede tener lo que quiera porque es de derecha. Si fuera de izquierda, pero un señor de izquierda, ¿cómo puede tener eso? Eso se le niega cuando resulta que estamos en una economía de mercado que el Partido Socialista creo que está poniendo a este país donde nunca ha estado. Y eso, quien no lo quiera ver es porque es ciego. Y si es reparto de riqueza porque se está creando, ¿por qué las personas que somos de izquierda no podemos tener acceso a esa riqueza? Nada más, eso está para la derecha, eso es un coto privado a la derecha y los de izquierda no podemos tener dinero. Eso para ellos siempre, nosotros siempre de paria, siempre a su servicio. Pues se han equivocado. Don Juan Guerra concedería una tercera entrevista televisada muy célebre, que fue la que concedió a La Máquina de la Verdad de Telecinco de don Julián Lago, donde ya fue cobrando unos cuantos millones. Eso es una barbaridad. No me considero responsable a ningún nivel, al igual que tampoco me considero responsable político del uso de los despachos. Pero, al margen de la estrategia de defensa que use cada uno, la clave era su hermano, don Alfonso Guerra, ¿sabía o no sabía que él estaba usando su despacho para hacer negocios? Porque aquí diría que ambos hermanos no parecen estar de acuerdo en dar la misma versión. Pues bien, señorías, el vicepresidente no tiene constancia de que en ese despacho hayan tenido lugar actividades distintas de aquellas a que estaba destinado. Jamás he autorizado a nadie, dentro o fuera de mi familia, para que utilice mi nombre en actividades o negocios privados de cualquier tipo. Nunca he alentado o favorecido cualquier gestión de ese signo, ni he pedido a nadie que la hiciera. Nunca he pedido a las personas de mi entorno, incluido don Juan Guerra, que me informen de sus actividades privadas, ni ellos lo han hecho.
Si ello puede parecer ingenuo a algunos, lo lamento. Y entonces, que si mi hermano sabía, bueno, mire usted, mi hermano, yo tenía la obligación con mi hermano Alfonso, con el vicepresidente del gobierno, me gusta decir cuando estamos hablando de estos temas, y estaba totalmente informado de mi quehacer, de mi labor en su despacho. Él sabía perfectamente lo que yo hacía en ese despacho, que era cumplir con las funciones que tenía encomendadas. Lo que yo hacía fuera del despacho era mi actividad. Y a lo mejor alguna vez, porque le he comentado alguna cosa, pues mira, pues voy a hacer tal cosa, o he cambiado de coche, pero esto es lo que sabía. Él no tenía ninguna obligación de conocer mis actividades fuera del despacho, porque son actividades privadas y está bien claro por lo que los fiscales han dicho. El hecho es que el PSOE no parece tener muchas ganas en defender a don Juan Guerra, al que recordemos ya le habían pedido que se diera de baja en el PSOE, y varios miembros del PSOE habían dicho que sabían que don Juan Guerra estaba haciendo cosas raras. Yo lo digo y se lo puedo leer, lo tengo aquí. El señor Martín Tobal dijo: tuvimos indicios de que podía estar usándolo de forma irregular y lo cortamos. ¿Eso está dicho en directo o por el señor escrito? Martín Tobal, grabado y escuchado, si le puede enseñar las citas. No estoy de acuerdo con él. Si él lo ha dicho, yo no comparto su ¿Quiere opinión. otro argumento? El señor Carlos San Juan. Hace un año el partido comunicó a Juan Guerra que no podía usar más el despacho y hace 8 meses le advirtió que no vinculara al partido en sus actividades. Pues no estoy de acuerdo tampoco. Si lo ha dicho Carlos San Juan, como usted dice, yo no estoy de acuerdo con esas expresiones. ¿Quiere otro más? El señor Chiqui Venegas. El PSOE sabía desde hace algún tiempo que Juan Guerra desarrollaba actividades privadas y que dedicaba más tiempo a estas en detrimento de las que le encargaba el PSOE. Los 3 nombres que deja caer doña Mercedes Milá no son casuales. Son 3 destacados colaboradores de su hermano, los 3 líderes más importantes que había en aquel momento del sector guerrista. El señor Chiqui Venegas era el hombre del señor Guerra para el control del partido, como secretario de organización. El señor Martín Tobal era el hombre de Guerra para el control del grupo parlamentario. Y el señor don Carlos San Juan era el hombre de Guerra para controlar al PSOE en Andalucía. Y si los 3 hombres de Guerra estaban en contra de don Juan Guerra, pues podemos asumir que don Alfonso Guerra tampoco debía estar muy feliz con lo que había hecho su hermano. Los órganos competentes de la Administración y del Poder Judicial han de establecer si en las actividades que se atribuyen al ciudadano particular don Juan Guerra ha habido o no alguna clase de vulneración de la legalidad. El Gobierno, lógicamente, no tiene nada que decir a este respecto, más que se aplique la ley como a cualquier otro ciudadano, incluida la presunción de inocencia, como a cualquier otro ciudadano. A mí no me duele que el partido no me haya defendido en público. A mí doler las manifestaciones de algunos excompañeros que en algunos momentos lo han manifestado públicamente, no me ha dolido porque en todos ellos, en la inmensa mayoría, puede haber alguna excepción, pero como yo tampoco me fío mucho de lo que publican los medios de comunicación, porque tengo la experiencia de yo haber dicho una cosa y después haber publicado otra, no sé si realmente lo que ha dicho esa persona es así o no es así. Pero a mí no me ha dolido porque normalmente han solido venir de personas con las cuales yo nunca he sintonizado. Pero quien llegó más lejos en el caso Juan Guerra fue el periódico El Mundo, que en un reportaje firmado por los principales periodistas de investigación del diario El Mundo, don Melchor Miralles, don Fernando Garea, don Carlos Salas, don Pedro de Tena, que quizá fue el periodista que más tiempo dedicó a investigar el caso Juan Guerra, aseguran en la portada del diario El Mundo que en el Consejo de Ministros se ha favorecido los negocios de don Juan Guerra. Ante esta acusación, la Fiscalía General del Estado, controlada en aquella etapa por el PSOE, presentó una demanda contra todos aquellos periodistas, por estar lanzando una acusación muy fuerte contra el Consejo de Ministros. La querella del fiscal general contra nuestro periódico, contra El Mundo, es una querella de muy poco fundamento jurídico y, sin embargo, de claro origen político. Pero no va dirigida solo contra El Mundo, ni siquiera contra el conjunto de los medios de comunicación independientes a los que el gobierno trata de esta manera de intimidar. Esta querella va dirigida contra todos los lectores de prensa, contra la audiencia, contra el público en general. Se hablaba siempre de la querella contra El Mundo, la querella no era contra El Mundo. Y recuerdo esa querella muy bien porque decía contra Melchor Miralles y otros. Fernando Garea, Pedro de Tena, era el caso Juan Guerra, que en el Consejo de Ministros había salido a relucir una adjudicación de Juan Guerra o el nombre de Juan Guerra, igual comprometía a González. Es el único caso conocido, el único precedente, no ha vuelto a ocurrir que una querella de un fiscal general del Estado ni siquiera se admita a trámite. Incluso Leopoldo Torres no llegó ni a redactar él la querella. Pero
no sabía o no quería, y se la dieron redactada. Hubo otro pleito, esta vez no del fiscal general del Estado, sino del PSOE, como entidad jurídica, que demandó al periódico ABC de don Luis María Ansón por publicar que el PSOE, con el caso Juan Guerra, demostraba que se comportaba como una banda. No son los socialistas aislados los que merodean por la vida pública o por sus entornos con talante de salteadores de caminos. Es el propio partido como corporación el que al ampararles... He tenido más de un centenar de querellas, nunca he perdido ninguna y por lo tanto me siento muy satisfecho del funcionamiento de esa justicia democrática con relación a mi actividad profesional. Ahí en el lado contrario se destacó el que era consejero delegado del diario El País, don Juan Luis Cebrián, que publicó una tribuna en la que recordaba que también había casos de hermanísimos en el sector de los medios. Lo decía básicamente por los hermanos Ansón. Don Luis María Ansón era el director de ABC y su hermano, don Rafael Ansón, era un conocido publicista al que la gente pagaba para mejorar su imagen. Y siempre existió la sospecha de que los clientes, los que pagaban dinero a don Rafael Ansón, eran mágicamente bien tratados por el diario ABC de don Luis María Ansón. Ha habido más casos de hermanísimos. Por ejemplo, siempre se ha sospechado que don Mauricio Casals, el hoy presidente de La Razón, ha sido el auténtico protector literario de su hermano, el escritor señor Casals Lama. El consejero delegado del Grupo Prisa, don Juan Luis Cebrián, seguía ejerciendo influencia en los medios del grupo, en especial en el diario El País. El 4 de febrero de 1990 publicó un artículo de balance sobre el caso Juan Guerra, en el que se refería despectivamente a la revista Época, que era la que había destapado el caso. La primera denuncia vino de una publicación semanal de la derecha dura que se caracteriza por sus insidias y su falta de rigor. O sea que los progres de turno y los socialistas no se inmutaron. Son tantas las mentiras que últimamente cuentan algunos de mis colegas que bien podía ser esta una más. Pero el artículo del señor Cebrián escondía además una acusación directa de corrupción contra el diario ABC, que era el que más había aireado el caso Juan Guerra. La prensa, desde el Watergate, tiene la recusable manía de querer andar tirando presidentes todas las mañanas. Se lanzó con más entusiasmo que mesura a la caza de cualquier inmoralidad visible o invisible en la familia Guerra. Esto se ha hecho en ocasiones con desvergüenza memorable, pues hay, por ejemplo, un diario famoso por el tráfico de influencias que ejerce en él el hermano de uno de sus directivos, y la corrupción de algunos periodistas no es un invento del gobierno hoy acosado, sino una lamentable y creciente lacra. Sin citarlo, el señor Cebrián estaba acusando al directivo de ABC, don Luis María Ansón, y a su hermano, don Rafael Ansón, que cobraba como asesor de imagen, de ejercer el tráfico de influencias con el periódico. Y me preocupa la cita porque además fue reproducida por un periódico de Madrid que habitualmente se equivoca o falsea las referencias que hace sobre mi persona. He visto que en el diario El País, el propio actual presidente del Grupo Prisa, don Juan Luis Cebrián, llegó a acusarle a usted algo muy parecido. Dijo, no dice su nombre, dice, hablando de tráfico de influencias, dice, un hermano de un directivo de ABC se aprovecha para hacer negocios. Después es evidente que yo profesionalmente me he dedicado al mundo de la comunicación y por lo tanto yo sigo profesionalmente dedicado a ese mundo. La gastronomía es un hobby, es una afición, pero me dedico mucho a eso. He trabajado mucho en España y fuera de España. Entonces es evidente que yo he intervenido mucho en apoyar determinadas posiciones o determinadas personas. La mayoría de las veces en temas políticos, como los temas gastronómicos, no cobro nunca. Por lo tanto, no es verdad. Pero sí es verdad que en otros temas de apoyo a empresas, a entidades, a bancos, etcétera, pues naturalmente de algo tengo que vivir y por lo tanto cobro. El caso es que a corto plazo, si el caso Juan Guerra era el arma para ganar las elecciones andaluzas, no tuvo éxito, dado que las elecciones andaluzas de 1990 el PSOE volvió a sacar mayoría absoluta con don Manuel Chávez González, aunque sí sirvió para que los guerristas perdieran el poder del PSOE de Andalucía, y tan solo un año después para la caída de don Alfonso Guerra de la vicepresidencia del gobierno. En algún momento el vicepresidente sintiera la tentación de presentar la dimisión por el cuestionamiento de su honradez personal, habrían ganado muchas más bazas que la dimisión del vicepresidente del gobierno. Habrían ganado también la del presidente del gobierno. He querido hablar a todos los ciudadanos y ciudadanas de España a través vuestro. Me propongo dejar mis actuales tareas de gobierno para dedicarme íntegramente a mis responsabilidades en la dirección del Partido Socialista.
Bueno, no, yo eso se lo he dicho muchas veces a Juancho Armas Marcelo, que no tiene la culpa Alfonso Guerra, que el atentado aquel del Papa fue Aliasca, no fue Alfonso Guerra. Hombre, sí. Eso es lo único que tú me has dicho, que no tiene la culpa Alfonso Guerra. ¿Por qué cree que le tuvo usted tanto cariño a los medios de comunicación, que prácticamente todos, el Grupo Prisa, Luis del Olmo, ABC, El Mundo, todos fueron tan directamente contra usted? Lo ha dicho usted, no lo he dicho yo no se me ocurriría nunca delante de los periodistas decir toda la prensa estaba contra mí. Parece que me siento una víctima. Lo ha dicho usted y lo ha dicho muy bien.